Biblia necesita. Baruch atah Adonai. Baruch atah Adonai. Bendito sea el nombre que es sobre todo nombre. Salmo 133. 133 del Salmo. Inei mató. Mirad qué bueno. Es habitar los hermanos en uno. Ejad. Quiero volver a casa. Quiero subir a la tierra de los padres otra vez. Otro aliá. Bendito sea. Shema Israel. Tatiniu. Tate. Abajadosh. Leolam Baer. Balu atah Adonai. Salmo 133. Dice, mirad, qué bueno. Inei mató, mirad qué bueno. Y qué deleitoso es. Habitar, habitación. Los ajín, los hermanos, en uno. Se tradujo juntos en armonía, pero es ejad, en uno, como un solo pueblo, como un solo hombre, como un solo Señor, una sola fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, por todos, en todos y sobre todos. Mirad qué bueno y qué delicioso es habitar. Es un continuo, los hermanos, en uno, como un cuerpo. Es como el buen óleo, el aceite de la santa unción. Es como el buen óleo que desciende sobre la rosh, la cabeza, y luego baja a la barba. La barba de Aarón,
Aarón en el ministerio escogido por el Señor. A él no lo eligió hombre alguno. Fue el Señor que lo dijo. En el libro de Hebreos dice que nadie puede recibir la honra del ministerio si no es llamado de parte de Dios como lo fue Aarón. Igual el Hijo. Él no se estableció a sí mismo, sino del que dijo: tú eres sacerdote para siempre, conforme al orden de Melquisedec. Nadie va a entender el nuevo pacto creyendo que es votar la ley. No, el nuevo pacto se requiere de un nuevo sacerdocio. El que no entiende el nuevo sacerdocio del orden de Melquisedec, tampoco es verdad que entiende el nuevo pacto. Solo es un lenguaje aprendido que usan de un concepto de gracia distorsionado. Cuando la Escritura dice que algunos hombres convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje, la mayoría solo piensa en pecaditos insignificantes. La persona libertina es aquella que no tiene rienda, como caballo sin freno. Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En otras palabras, no tiene quien lo mande. No hay autoridad sobre él. Y no estoy hablando de autoridad humana, sino de autoridad del Señor sobre él. Y también autoridad humana, delegada, autoridad delegada. Cuando mirad qué bueno, qué delicioso es, qué deleite es habitar los hermanos en uno, sin divisiones, sin sectarismo, como un cuerpo. Es como el buen óleo, en la santa unción, que desciende sobre la barba, la cabeza. Es el cuerpo, la cabeza es lo principal, y luego baja hasta la barba de Aarón. Luego llega hasta el borde de la vestidura, o sea, el aceite viene descendiendo. Él desciende, viene descendiendo el aceite hasta llegar al borde de la vestidura, o sea, hasta los pies. Y los pies están en la tierra. O sea, la misma unción que cayó sobre la cabeza también cayó sobre el ministerio. Y va a cubrir toda la vestidura y todo el cuerpo del sumo sacerdote hasta tocar los pies. Y los pies están en la tierra y la cabeza está en el cielo. El Salmo 133 habla del sumo sacerdote del orden de Aarón, y que de algo que desciende. Que desciende esa unción, va a tocar todo el cuerpo hasta el último santo que esté sobre la tierra. Y es la misma unción que recibió el Hijo. El Espíritu vino sobre él. La unción viene para dar un proyecto, un propósito, un fin. Baruch atah Adonai. Bendito, un fin. El sumo sacerdote el Cohen Gadol se dice, en Hebreos 3:1 dice, considerad, piensen, mediten en el gran apóstol, el Gadol Sheiliat, al gran apóstol, al gran heraldo del Padre, enviado del Padre. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Y le sopló espíritu y le dijo, recibid al Espíritu.
le sopló, como el Eterno sopló en Adán cuando lo hizo. Al resucitar el Señor, volvió a soplar sobre sus apóstoles, porque estaba creando el postrer Adán. Hace años, la gente profetizaba muchas cosas fuera de la Escritura. Un día nos dijeron, a mí me dijeron, que Dios me iba a dar la unción de Abraham, la unción de Elías, la unción de Juan el Bautista, la unción de David. Y en la Escritura dice que no necesitamos ese concepto, que nosotros tenemos una gran unción y no es nuestra, ni de un profeta exclusivo. Todos ellos tenían el espíritu del Mesías, dice Pedro. Los hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo, indagaron e diligentemente inquirieron qué tiempo y qué persona indicaba el espíritu del Mesías que estaba en ellos. Esto contradice algunas doctrinas que dicen que antes el Espíritu Santo sobre los apóstoles venía de vez en cuando, solo porque interpretan aquella porción: la mano del Señor vino sobre mí y el Espíritu del Señor cayó sobre mí. Ese era para activar el don. Pero Pedro dice que el Espíritu moraba en ellos. Los profetas eran templos del Espíritu. En ellos ardía la presencia del Padre. Siempre el verdadero pueblo, el verdadero templo fue el pueblo. En ellos ardía el fuego del Dios vivo. El que no tiene el Espíritu del Santo no es de Dios. No es de Dios. El sopló y le dijo: como el Padre me envió, así también yo os envío. Para ser enviado se requiere del soplo. Vosotros tenéis la unción del Santo, no la unción de un profeta, tenéis la unción del Kadosh. Primera de Juan 2:20. En el Dios 18 dice: oíste que el anticristo viene, el falso Mesías, el falso ungido. Por eso sabemos que es el último tiempo. Así ahora han surgido muchos anticristos, muchos contra los ungidos. Por eso sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y salieron para que sepáis que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Tenéis la unción del Santo. Y conocéis todas las cosas. La revelación de la santa unción sobre ti hace que tu entendimiento se abra para la comprensión de todas las cosas. Llegaremos a la renovación del hombre nuevo. Me gustaría que alguien me escribiera ahí en los comentarios. Capítulo 3 del libro de Colosenses, versículo 10. Dice que el hombre nuevo se va renovando. Mire, va evolucionando, no sé si podemos usar esa palabra, renovándose. Nuevo, otra vez. Va renovándose hasta llegar, la meta, llegar, es una meta, al conocimiento pleno. Al conocimiento pleno. Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina mediante el conocimiento. Cuando hablo de conocimiento, hablo de ciencia. Cuando hablo de ciencia, no hablo de ciencia humana. Hablo de la ciencia del Altísimo, revelada a quien Dios quiere darle a conocer los secretos de este misterio, oculto de generaciones y generaciones en el Señor, pero dada ahora a conocer por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que el Señor incluiría a los gentiles en este pacto,
a las naciones. Colosenses 3:10 dice que hay una meta, llegar al conocimiento pleno. Dice también que la esposa del Cordero tiene la plenitud de aquel, que en ella está toda la plenitud de la deidad, porque le agradó al Padre que en el Mesías habitase corporalmente toda, sin dejar nada, toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, al Señor le plació que en el cuerpo, corporalmente, habitase en el Mesías, en el cuerpo de él, que también es su esposa, toda la plenitud de lo que Elohim es. La unción que ustedes recibieron, dice que desciende, y usa la palabra descender. En hebreo eso tiene una implicación poderosa. Luego dice, es como el rocío de Hermón, del monte Hermón. Es como el rocío de Hermón. El monte Hermón está congelado. Es como el rocío del Hermón, que desciende, que riega los montes de Sión. El rocío del monte Hermón, en la parte del monte Hermón, donde nace el río Jordán. El rocío del Hermón es el río Jordán. El Yarden, se dice en hebreo, que significa el que desciende. El que desciende. Es como el aceite que desciende hasta el borde de la vestidura, como el rocío del Hermón que riega los montes de Sión, el que desciende. Tomen nota de eso porque yo quiero hablar de Efesios 4. Porque a la esposa del Cordero no le espera un futuro de desgracia, le espera un futuro glorioso. La amada será gloriosa en el fin de los tiempos. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. La luz que salió de la boca del Padre vino a esta tierra. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Luz resplandeció y descendió el Señor y habitó en Japernau, tierra de Zabulón y Neftalí. Isaías 9 y Mateo 4. Descendió y habitó allí, en Capernau, en la aldea de Nahum. Descendió y habitó. Es como el rocío del Yarden, que riega todos los montes de Sión, porque allí envía Adonai, berraja, bendición y vida eterna. El que desciende, el río Jordán. ¿Dónde fue ungida la cabeza de la iglesia o de la esposa? A la amada tiene el privilegio, según Efesios 5, de que el Mesías se haya entregado por ella, no por los impíos, por ella. Se entregó a sí mismo por ella. Eso está tremendo. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra hecha carne, es el verbo, o el ladabar, hecha carne. La palabra tomó vida y habitó. Oiga la misma palabra, habitar en uno, y habitó entre nosotros. Y entre nosotros vimos su gloria, su cabot, vimos su gloria,
gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Usted no puede decir que está lleno de gracia creyendo mentiras. Vino la gracia y la verdad mediante él. Trajo la mayor revelación que el mundo haya visto en la historia. A Dios nadie le vio jamás. A Elohim nadie le vio de eternidad a eternidad. Hasta el día de hoy. Pero el Hijo, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Por eso que él no vino a hablar del cielo. Él vino a hablar del Padre. La mayoría de evangelistas que nosotros conocemos de hace 40 años, más 50 años, los evangélicos solo han andado ofreciendo el cielo. Pero esa no es la meta. La meta es: yo soy el camino, verdad y vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando dicen en la casa del Padre muchas moradas hay, están pensando que las moradas están en el cielo. Las moradas son personas. Y la casa del Padre es el Señor. Cuando Él está hablando en San Juan 14, en el 10 dice: el Padre que mora en mí. En Él habitaba corporalmente toda la plenitud de Elohim. El que descendió. El río Jordán nace en la montaña del Hermón. Desciende. Llega a Galilea. Y a la montaña de Galilea baja y alimenta el lago de Galilea. El lago de Galilea es uno de los lagos más profundos bajo el nivel del mar. Luego desciende el río y llega hasta el lado salado, al Araba. Llega al Mar Muerto. El Mar Muerto tiene de 20 metros. De 410 a 420 metros bajo el nivel del mar. Eso lo hace que es la zona más baja de toda la tierra. El lugar más cerca al infierno. El Mar Muerto es el lugar más bajo del nivel de la tierra. El desierto de Judea, donde está el río Jordán, parte del río Jordán, y donde está el lago de sal, en la región montañosa donde vivía Juan el Bautista, en el desierto donde el Señor fue tentado. Ahí desciende el Jordán. Jacob cruzó el Jordán. David cruzó el Jordán. Lo pueden estudiar ustedes. Josué cruzó el Jordán. Elías y Eliseo cruzaron el Jordán. El Jordán, el Yarden, el que desciende, es como el buen aceite cuando estamos en uno. Por eso que en el día de Pentecostés, que ya se va a acercar esa fecha, en el día de Shavuot, en la fiesta de la semana llamada en griego Pentecostés, dice: y de repente, cuando llegó el día de Pentecostés, no habían 120, léanlo bien por favor. Cuando dice que son 120, como nos enseñaron hace años, hasta lo cantábamos, cuando la gente no escudriña bien. Cuando llegó el día de Shavuot, que era la fiesta cuarta de Levítico 23, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos los discípulos unánimes, juntos, en uno, como el Salmo 133, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, como el soplo del Omnipotente. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. Esto fue hecho para que se cumpliese lo que dijo el profeta Joel, en parte, porque en el postrer tiempo se repetirá a mayor escala, antes que venga el día temible del Señor, antes que se oscurezca el sol, la luna y las estrellas. Antes de eso derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, las mujeres, y profetizarán. En el último tiempo se espera un ejército de profetas y de profetizas. Por eso que el nivel más glorioso de la esposa es para el fin.
Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto no es exclusivo de ninguna organización, de ningún ministerio. Esto es exclusivo del cuerpo, como un todo, como un total, uno solo. El que desciende, a los que están preparados para el conocimiento. Cuando el Señor vino de Galilea, de Nazaret, descendió al Jordán. Cuando se va a Jerusalén se dice subió, porque está a 900 metros sobre el nivel del mar. Pero el río Jordán está a 400 metros bajo el nivel del mar. Es el río más profundo de toda la tierra. Y es un río que es la frontera espiritual. Ahí se cambian los ministerios. De Moisés a Josué, de Elías a Eliseo, de Juan el Bautista al Mesías. Tremendo, tremendo, tremendo. Qué experiencia, ese Jordán es impresionante. Yo me he bautizado ahí. Hace muchos años, casi 3 décadas. No voy a contar testimonio, porque yo casi nunca cuento testimonio. Pero impresionante. Poderoso. El que desciende es un río que nace del Padre. Dice que de su trono sale un río de agua limpia. El Hijo descendió. El Hijo descendió del seno del Padre. Él es el pan que descendió, no el pan que cayó. Yo soy el pan que ha descendido. La palabra descender es el yarden. El que desciende. Cuando Juan llega allí a bautizar, saca, entre los fariseos ya habían lugares donde sumergían gente. Pero Juan los lleva al desierto, fuera de la estructura religiosa. Y todo el que quisiera arrepentirse se metía al agua. También llegó Yeshua y se acercó a él. Cuando él lo ve, lo toma el espíritu y grita: he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Como él era sacerdote de la orden de Abías, hijo de Zacarías el sacerdote, él le tocó tomar al Masías y proféticamente sumergirlo en el agua, por una sencilla razón, que él estaba simbolizando la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Según Romanos 6, el bautismo significa muerte, sepultura y resurrección. Entonces, al bautizarlo en el Jordán, se está profetizando su muerte en el madero. Se abrió el cielo, no se abrió el Jordán, como con Elías y Josué. No, se abrió el cielo. Porque una mayor gloria estaba en la tierra ya. Era la manifestación de la gloria, del resplandor de la gloria. Juan había profetizado que él era la voz de uno que clamaba en el desierto: enderezad el camino al Señor, arreglad su senda. Voz que clama en el desierto. Era una voz que se oía en el desierto, no en el templo. En el templo en ese tiempo estaba lleno de religiosidades. El pueblo estaba dividido en sectas y en creencias diferentes. Los saduceos eran la casta millonaria, era el sacerdocio. Ellos no creían ni en ángel ni en espíritu. Igual que hay un montón de creyentes en el Señor, no creen en ninguno de los dones. No creen. No creían ni en ángel, ni en resurrección, ni en nada. Ni en visiones. Los fariseos sí creían en todo eso. Pero eran legalistas extremos. No eran legalistas realmente, era gente que le había añadido a los mandamientos del Señor. Y todos vivían bajo una fachada. Ahora bien, se manifestó la gloria. Lo áspero se allanó. Lo torcido se enderezó. Lo alto bajó, descendió. Lo bajo subió y lo puso todo a nivel. Hizo terracería para que caminara el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y una voz vino del cielo y dijo: este es mi Hijo amado,
en el cual tengo mi complacencia. Y Juan el Bautista, solo él vio eso. Vio descender en forma de una illona, de una paloma, al Ruach HaKodesh que posó sobre él. El aceite descendió sobre la cabeza y vino sobre él el Espíritu Santo sobre su cabeza para dar testimonio a Juan que él era el que habría de venir. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El que descendió a las partes más bajas de la tierra, como lo hace el río Jordán. El río que desciende del trono se llama Yeshua o Jesús de Nazaret. Una vez me dijeron que dejara de estar hablando de Jesús de Nazaret. Y yo cuando veo que alguien contradice la escritura, de entrada le veo cachos en la cabeza. Cuando Pablo iba en el camino de Damasco, el Señor se le apareció en el camino y vio una luz mayor que la luz del sol, porque era la luz que salió de la boca del Padre, no la del sol que era en el cuarto día. La luz del primer día se le apareció en el camino. Y vio al Señor resucitado y le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Yahshua de Nazaret. Dice que le habló en lengua hebrea: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Cuando él perseguía a la congregación, él le apareció la cabeza para que entendiéramos que era uno. Por eso es que el hombre que más habla del cuerpo es Pablo, porque él tuvo un encuentro con la cabeza unida al cuerpo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pues me dijeron una vez por ahí una X persona, que no voy a decir nombre, que deje de andar hablando de Jesús de Nazaret, porque Jesús es del cielo. Sí, pero no puede borrar la escritura. Si el mismo Señor dice que se llama Jesús de Nazaret, así es. ¿Qué vamos a hacer? Del que amanece. Ahora bien, sigamos. El que desciende. Yo quiero que leamos Efesios 4:1, por favor. Quiero hablar del futuro glorioso. Primero a esa mujer le esperan las dos alas de la gran águila. Luego aparece como una ciudad con la gloria del Señor. Efesios dice que es una esposa gloriosa, santa y sin mancha. Pero al final en Apocalipsis dice el mayor logro de ella, el espíritu y la esposa. Los dos juntos. El espíritu dentro de la esposa. Dicen ven. Ella lo llama, como en el libro de Cantares 8:14 dice la amada: apresúrate, amado, y sé semejante al corzo y al cervatillo. El cantar de los cantares, el Shir Hashirim, ahí se dice, oiga, lo llama a ella: apresúrate, amado mío. Por eso Juan, en representación de la iglesia, dice: ven, Señor Yeshua, ven, ven. Efesios 4:1. Si alguien me lo puede poner ahí, por favor. Efesios 4:1, 4:2 y 4:3. Vamos a hablar del que descendió. El río Jordán es una representación de alguien que descendió. En Efesios dice que hay que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, o sea, que seamos uno. Eso implica, si el lenguaje de la Escritura es uno, significa que el sectarismo y la división no es de Dios, amados. Algunos creen que yo estoy llamando a que nadie se congregue. Como no, congréguense, pero con ministros del Espíritu, con reuniones del Espíritu y de la palabra viva. No entiendo cómo pueden soportar tanta mitología, tanta ceremonia fuera de la Escritura, tanta filosofía, tanto sincretismo mezclado con el paganismo. Y la gente de ahí le dice amén a todo. Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará el Señor. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Porque aquí, que tinieblas cubrirán la tierra, densa oscuridad las naciones,
mas sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Colosenses 1:27, ese es el lema de nuestro lenguaje. El gran misterio de Dios es el Mesías en vosotros, o en nosotros, en todos, es la esperanza de gloria. O sea, la gloria que esperar es la manifestación gloriosa de los hijos. La grandeza de la manifestación es que el Señor se ha propuesto en sí mismo que su Hijo, que caminó en esta tierra, que vivió, habló y ministró, el Padre hablaba en él, el Padre hacía las obras en él, la doctrina era del Padre, él solo hablaba de mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Abba, mi Abi, mi Abba. Trajo al Padre. Así que la mayor herencia es ser hijo. El Abba. El Abba. Yo sé que a la mayoría le gusta decirle Padre espiritual a todos. Está bien. Como un ejemplo nada más. Pero eso no es la esencia. Usted solo tiene un Padre. Si es hijo usted. Si no, no hablemos, no hemos dicho nada. Los hijos tienen que ser engendrados por el Espíritu. No es voluntad de varón ni voluntad de carne, sino de Dios. La mayoría habla de la unidad, pero de su denominación. Es la unión del cuerpo. Que entendamos el cuerpo. Cualquiera que come este pan sin discernir el cuerpo, come juicio para sí. El cuerpo es la esposa. Y él es la cabeza. Y los pies de ella están fundamentadas en la roca. Y la formación de ella por dentro, el trabajo, es el Hijo. Entonces lo más glorioso no es ir al cielo, sin despreciar el cielo. Lo más glorioso es que el Hijo está siendo formado en ustedes. Y un día miraremos su gloria en su máxima expresión, porque seremos semejantes al Hijo. Y ese es el gran anhelo del Padre. En Efesios 2 dice que de ambos pueblos, de judíos y gentiles, hizo uno, para crear en sí un nuevo hombre. O sea, la meta de los dos pueblos es crear un nuevo hombre. Él solo anda buscando uno, un Adán, postrer Adán, uno, como él es uno. Que sean tú, Padre, como tú y yo, en perfecta unidad. Yo en ti, ellos en mí. Ya oró por esa unidad. Yo no predico que hay que unirse. Yo no ando llamando a la unidad. Ya somos uno. En Efesios 4 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en un solo cuerpo, en el vínculo perfecto del amor. Un solo Dios y Padre de todos, en todos, por todos y sobre todos. Un Señor, un Espíritu, una fe, un bautismo. Aquí no hay más. Esa es la meta, ese es el proyecto. Dejen de andarle llamando a la obra de Dios a cualquier cosa. La obra de Dios es el trabajo de Dios en vosotros. Por eso que él no solo se llamaba Yeshua o Jesús, sino Immanuel. La Virgen va a parir un hijo. Es aquí que la Betula o la Virgen concebirá. Ella va a concebir un niño y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir con nosotros Dios, con nosotros Elohim, dentro de nosotros. Y tiene que moverse porque no está muerto. Tiene que oírlo, percibirlo, ministrarlo, adorarlo, pero internamente él vive en usted. Y no estoy hablando del lenguaje gnóstico, del Cristo cósmico.
ni del budismo, ni del zoroastrismo. Quiero yo, pues, preso en el Señor, no en Roma, en el Señor. Algunos están presos en su religión en Roma todavía. Pablo estaba preso en el Señor, dentro del Señor. Quiero que andéis como es digno, en una vocación como fuiste llamado, a un solo cuerpo, a una sola fe, a un solo bautismo. La meta es en el fin. Aquí el tema no es si el anticristo viene o los 3:6. Aquí el tema es originalmente que fuimos engendrados, fuimos formados y nacimos. Luego crecemos en gracia y estatura hasta ser semejantes a Él. Esa es la meta preciosa de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Él no vino a inventar. Todos creen que es hacer cultos de 2 horas. No, es algo más profundo que eso. En Israel se ministraba. El modelo a seguir siempre es lo que Dios hizo en Israel con su pueblo. Ahí creó todo. Una vez me dijo un varón, oí a un cierto señor por ahí que dijo que Dios a Israel solo le había entregado un terrenito insignificante en el Medio Oriente. Yo dije, bueno, ¿para qué pelear? Mejor me callo, el conocimiento es para hijos. En el capítulo 9 dice que ustedes estaban ajenos a los pactos de la promesa, que eran solo para Israel. Los gentiles estaban ajenos a los pactos de la promesa, porque de ellos es el culto, la promulgación de la ley, la gloria, la adopción, los patriarcas, el Mesías, el Elohim. Pero ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre del Cordero, pero solo los creyentes de entre los gentiles, no todos los que se dicen cristianos. No todo el que diga que es cristiano es parte del Hijo. Ya lo he dicho con ganas todos estos días. La mayoría de gente religiosa loca es fanática, medio aprendió unas porciones de la Escritura y ya cree que es parte. No, el que ha sido unido es mediante la sangre del Cordero. Luego dice, como está escrito, dice más abajo, de Efesios 4, como está escrito, cada uno usa el don conforme a la medida que le han dado, como está escrito en el Salmo, llevando cautiva la cautividad. Llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Hay diversidad de dones. En Romanos habla de los dones de servicio para ayudar a otros. Todos son para provecho. En 1 Corintios 12 habla de los dones espirituales. Las 3 clases de dones. Los de servicio, luego hay otras 3 clases de dones. En 1 Corintios 12, que son dones de revelación, dones de poder y dones de inspiración. Y habla de 9 dones ahí. Luego están los dones ministeriales en Efesios 4. Y los dones personales, como el don de oración que aparece en Zacarías, derramaré sobre ellos espíritu de gracia y de oración. También está el don de hacer riqueza. El Señor te da el poder para hacer riqueza. Y los ministerios múltiples. Y el don de continencia, que no todos lo tienen y no todos lo quieren. Pues sí. Y los ministerios de reyes, sacerdotes, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los que interceden y los que cantan y los que ofrendan, estos tienen el don dentro del ministerio sacerdotal. No todos pueden cantar y no todos oran. No todos son sueltos para dar. La mayoría no tiene ese don para eso de dar. Porque es un don. Y los reyes son gente que ejerce autoridad.
Hay gente, ese ministerio funciona todavía. Hay gente que Dios lo escogió para que reinara. Como a David y como a Salomón. Como a Saúl. También les echaban aceite de la unción. Y a los sacerdotes. Mi Señor era rey. Y es rey. Todo lo que el hijo tiene, todito lo que el hijo tiene, es la herencia de la esposa. Porque ella es su cuerpo. ¿Cómo se llama el cuerpo? Como se llama la cabeza, así se llama el cuerpo. De la misma manera, el cuerpo es el pueblo. Un solo pueblo, lavado, real sacerdocio. Nación adquirida por Dios. Linaje escogido. Pueblo santo. Llamado de las tinieblas a la luz, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. David tenía esas tres funciones. Ministraba como rey y hacía parte del sacerdocio del orden de Melquisedec. Y era profeta, anunciaba. Luego dice, el que descendió, en Efesios 4, el que descendió, eso es el Jordán, el que descendió, es el mismo que también subió. Que descendió a la parte más baja de la tierra. Pedro dice que fue hasta el Hades, al Seol o al infierno, a predicar a los espíritus encarcelados. Lo mismo que dice el libro de Enoc, el Sefer Enoc. A la mayoría no le gusta ese libro porque no lo entienden y porque no creen que es inspirado. Pero la mayoría de hermanos somos tiernos, como 100, el que está más viejo de nosotros tiene 100 años y algunos ni leen la Biblia que estén viejos. La Escritura es un conocimiento antiguo muy poderoso. Pedro dice que hay ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia moral, lo guardó en pensiones de oscuridad. Judas también lo dice. Y hasta cita el libro de Enoc que dice, dijo Enoc, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio a los convictos. También habla del espíritu de los justos hechos perfectos. No voy a centrarme en eso hoy, sino que ahí aparecen unas porciones del libro de Enoc en el Nuevo Testamento. Les dejo ahí esa información. Descendió a las partes bajas de la tierra aquellos que una vez, fue a predicar a los espíritus encarcelados, ya muertos, pero vivo en el espíritu. En espíritu fue, dice. Así dice, yo creo a todo lo que el libro dice. Al hombre no le creo, al libro sí le creo. El que descendió a las partes más bajas de la tierra es el mismo que también subió cuando ascendió, cuando terminó su trabajo en este tiempo, porque él sigue trabajando y todavía tiene que regresar a reinar. Ahora, el mismo que subió es el primero, el mismo que había descendido a las partes más bajas de la tierra, el Jordán. La palabra descender es el Yarden. Como dije en Salmo 133, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. De todos los cielos. ¿Cuántos habrán? Pablo solo menciona el tercer cielo. Es el único versículo que aparece. En la Escritura dice los cielos de los cielos de los cielos no lo pueden contener. Hay que hacer diferencia cuando dice el cielo, que es la atmósfera. A esta expansión le llamó cielo, dice la Escritura. Pero los cielos, los shamaín de los shamaín, nadie puede contener al Eterno, mucho menos una casa. Los cielos cuentan la gloria. La gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El cielo es mío, dice, y le he dado la tierra a los hijos de los hombres. Yo quiero que tomen nota de esto. Y eso que subió es que antes había descendido. Pero dice, subió y lo llenó todo. O sea, dice, hermanos, la tierra va a llenarse de la gloria. Amados, toda la tierra ya está llena de la gloria. Cuando Él subió, lo llenó todo.
Todo está lleno. Pero en el 4:11 dice, y él mismo, el rey sacerdote del orden de Melquisedec y rey davídico, y él mismo, el que subió para presentarse según Daniel 7 frente al trono, para recibir como el Hijo del Hombre en la nube, le dieron un reino, y él mismo, aquí mi palabra no es para los que no fueron llamados, que la mayoría, ya le dije, un montón que han salido por el mundo a predicar sin llamamiento, y en el camino se harán falsos profetas y falsos maestros, porque nadie los envió, tampoco nadie los ungió, nadie los capacitó. Y él mismo, el rey sacerdote, el gran apóstol, el gran sacerdote, y él mismo estableció. Establecer es fundamental. Y él mismo estableció. Y él mismo estableció, ¡pum!, a un grupo, a unos. Esto va para aquellos que dicen que solo 12 eran. Pablo y Bernabé también eran apóstoles. Fuera de los 12. Y él mismo estableció. Es decisión de él. Todos los ministerios son importantes. Y uno no es menor que el otro. Y uno no es menor que el otro. Todos eran importantes. Unos tienen autoridad mayor que otros. Y él mismo estableció, santo. Y él mismo estableció, lo puso sobre la roca, a unos apóstoles, Cheiliot, heraldos, a unos apóstoles, a otros profetas. Y no hablo de don de profecía, hablo de oficio, como los profetas del Antiguo Testamento, como Elías y Eliseo, y a unos profetas, a otros evangelistas, muy importante ministerio, evangelistas, a otros obispos o pastores, y a otros maestros, a fin de propósito, modelo, a fin de perfeccionar, dice la Reina Valera. O sea, llevarlo a la madurez quiere decir perfección. En inglés dice a fin de equipar. Realmente es a fin de darles las herramientas necesarias a los santos para la obra del ministerio, de uno solo, para la edificación del cuerpo como un edificio. Para edificar. Edificar es poner piedra sobre piedra, a fin de edificar el cuerpo del Hijo, un solo cuerpo. El cuerpo, los ministerios son para edificar el cuerpo, no para crear sus rótulos aparte. De que ahí es falsedad todo eso, para edificar el cuerpo. Hasta que todos lleguemos, todos, hay que esperar hasta el más hermano. Yo sé que todos se quieren ir ya, todos tienen ganas de irse volando en una nube, pero la meta es aquí en la tierra hasta que todos lleguemos. Mientras tanto, ni los ministerios han terminado. Yo sé que hay congregaciones y ministerios que a saber quién les dijo que ya solo hay, ya no hay apóstoles y profetas, y se agarraron versículos aislados mal interpretados, y cuando te oyen hablar de lo apostólico se alarman, y los otros grupos les ha agarrado apostolitis. O sea, son dos extremos fuera de la escritura. Van a un seminario y al día siguiente ya vienen diciendo que son apóstoles. Ese es un llamamiento. Romanos 1:1, Pablo llamado a ser apóstol. 1 Corintios 1:1, Pablo llamado a ser apóstol. 2 Corintios 1:1, Pablo apóstol. Luego, Gálatas, Pablo apóstol de Jesucristo, no por hombre ni para hombre. Efesios 1:1, Pablo apóstol, por la voluntad de Dios, junto con el hermano Sóstenes, que estoy aquí. O sea, este es un llamamiento y es un proceso de formación, porque es un ministerio múltiple. Bueno, yo no voy a estar explicando a los gentiles si hay esos ministerios, si algunos ni la Biblia leen.
Y se inventaron nuevos ministerios como el de Ujier, el misionero, bueno, otro montón. Más adelante, a fin de equipar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos, ¿a qué? A la unidad de la fe. ¿Y qué es la unidad de la fe? La unidad de una sola doctrina. Pablo le dice a Tito, mirá que los cretenses no enseñan diferentes doctrinas entre ustedes. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Vamos a llegar a la unidad de la fe, a un solo credo definido, la fe da de una vez a los santos. Un solo Señor. ¿Cuál es su credo? El mío, que hay un solo Elohim, creador de los cielos y la tierra. Yud Hei Vav Hei se llama. Que Él envió a Yahshua, su Hijo. Que Israel es su pueblo y siempre lo será. Que los gentiles fueron incluidos en el pacto, mediante la sangre del Cordero. Que hay un solo cuerpo, una sola esposa, llamada templo, iglesia o ciudad. Que la escritura toda fue inspirada por Dios y que todo es útil. Que la ley solamente fue el ayo que nos llevó al Mesías, pero no se debe desechar porque es la palabra eterna. Pues toda la escritura es útil para enseñar. ¿Qué más cree? Que el Redentor volverá a Sion otra vez. Que los muertos van a resucitar. Que hay una cabeza. Que hay un solo cuerpo. Un solo Señor. Que todos los dones existen. Que todas las operaciones también. Que los misterios van a ser revelados en el fin. Y que en el fin es glorioso. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La unidad de la fe. Que cómo va a ser el Señor no lo sé. Por eso hay que pegarse a la escritura para estar listo a la unidad de la doctrina, a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo. Aleluya. Y usted no puede conocer al Hijo si no es por revelación y por la escritura. Muchos andan hablando de un Jesús medio greco por ahí, medio religioso inventado. No, ese Señor es la raíz. La esencia. Yo estoy añorando ver eso por lo cual fui asido. Quiero descubrir por qué fui llamado. Se me va a desconectar esto porque tengo problemas con pero lo voy a decir rápidamente. El conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura, vamos a llegar toda a la estatura del varón perfecto, al conocimiento del Hijo de Dios, a la medida, va a haber una medida de la plenitud del Mesías. La meta es ser como Él. La meta es la imagen de Él en nosotros, para tener acceso al Padre, sin restricciones. El futuro glorioso se aproxima. Las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gloria postrera de esta casa será mejor que la primera. Lo que los apóstoles vieron en el principio viene 7 veces más. La sextuple manifestación del Espíritu. Cada ministerio de dones tiene diferentes funciones. Unos sirven para fundamentar, los otros para guiar, los otros para atraer, los otros para cuidar, los otros para abrir entendimiento, los otros para enseñarte acceso al Padre y los otros para enseñarte a gobernar. Son unciones con manifestaciones diversas. Cada una va a funcionar para el cuerpo. Y esto va caminando porque es la obra de Dios. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Shalom a todos. Paz a vosotros. Despierte su espíritu. Coma la palabra. Porque es necesario que profeticemos otra vez sobre muchos pueblos, tribus, lenguas y naciones. Porque otra vez tiene que haber otro Juan el Bautista. Para preparar la segunda venida como hubo uno en el principio. Ahora el llamado va a ser: salid en medio de ellos, pueblo mío, salgan de Babilonia, para que no sean participantes de sus juicios. Apartaos de los que no tienen la doctrina del Mashiach. Apártense de los que niegan al Hijo, su máximo esplendor, de la esposa unida al Espíritu. Dicen ven, Apocalipsis 22. Es el principio y el fin, primero y último. La raíz y el linaje de David. La estrella resplandeciente de la mañana se acerca. Amado, ahora somos hijos de Dios, ahora lo somos.
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos cara a cara, tal como Él es. Shalom.